Buenas noches. Nos conectamos, por favor, a las 8:10. Grabemos la clase. Como ustedes saben, el día de hoy es una clase de retroalimentación, es un conversatorio entre ustedes y yo acerca de la materia, ¿sí? Cualquier duda, consulta que tengan acerca de la misma, es el momento oportuno para realizármela, ¿sí? Les voy a dar, como siempre, preguntas y respuestas y ustedes me van a ir diciendo en cada una qué es lo que ustedes contestarían, ¿sí? Eso, la clase está siendo grabada y será cargada en el Drive, donde ustedes ya las pueden encontrar a las demás clases. Están justo en el anuncio de esta semana, ¿sí? Ahí ustedes las pueden encontrar y adicionalmente esta también la van a poder encontrar ahí mismo. ¿Listo? Entonces, comencemos. Como les digo, préndanme la cámara. Si dado caso no pueden prender la cámara, supongamos yo le pregunto a Carlos y si Carlos no me contesta, lo voy a pasar a sala de espera porque entiendo obviamente que no está este momento en condiciones para escuchar la clase y luego la podrá ver, ¿sí? Porque como no es obligatoria, entonces no tengo por qué ni bajarle la nota ni nada por el estilo, ¿sí? Simplemente se lo traslada a la sala de espera. Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Son afirmaciones específicas que permiten llegar a afirmaciones negativas de la teoría aplicando las reglas de la lógica. Son afirmaciones específicas que permiten comprender la teoría aplicando las reglas de la lógica. Son afirmaciones generales que permiten llegar a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la lógica. O son afirmaciones específicas que permiten traducir los textos. Me va a ayudar Eduardo. ¿Cómo está, Doc? Muy buenas. Ahí sí, estoy frío ahorita. A ver, vamos abriendo, por favor, las lecturas que ustedes tienen. Ahí van a saber si es verdadero o falso. Perdón, ¿cuál de esas respuestas es? Yo, docente, la tercera era de que va de lo general a lo específico. Ya, ¿por qué? ¿De qué se trata el razonamiento deductivo? Concuerdo con Talía, justamente porque en este caso partía desde lo general, pero con el objetivo de entender en general la norma para poder en este caso aplicarla a un determinado caso específico. Ya, muchas gracias. ¿Cómo solía ser el razonamiento inductivo en la Edad Media? Las premisas válidas solían sustituirse por leyes, por el dogma y la fe, por experimentos, o necesitaban de dioses que las amparen. ¿Puede repetir, doctor, por favor? Claro que sí. ¿Cómo solía ser el razonamiento inductivo en la Edad Media? Solía sustituirse por el dogma y la fe, por leyes, por experimentos, o necesitaban que algún dios las ampare. Por del dogma y la fe. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el dogma y la fe? O sea que ellos se valían de acuerdo a la religión, porque en ese entonces la religión era lo que le decía la religión, eso es lo que valía y lo que se creía en sí. Ya, muchas Las gracias. doctrinas filosóficas también, doctora, se basaban más en lo que, digamos, en palabras vulgares sabidos, decían en ese entonces. Ya. ¿A qué está orientada la argumentación jurídica? ¿Qué trato de hacer yo cuando argumento? Persuadir. Exacto. Entonces está orientada a
fundamentalmente a persuadir. ¿Ya? La argumentación jurídica es un proceso cognitivo, especializado, teórico o práctico que no se realiza mediante inferencias jurídicas poco consistentes, inferencias jurídicas consistentes, inferencias jurídicas coherentes o inferencias jurídicas fundadas en la razón suficiente. La primera, doctora, inferencias jurídicas no consistentes, creo dijo, ¿no? Justamente Poco porque decía, consistente. o poco consistente. Ajá. ¿Por qué será? Porque en la pregunta usted nos planteaba que no consiste. ¿Qué es O sea, esto de que consistente? usted nos planteó en la pregunta, decía, si no mal recuerdo, la argumentación jurídica no consiste, lógicamente no consiste en lo que decía la primera, no recuerdo textualmente. En concatenación de inferencias jurídicas poco consistentes. ¿Por qué? Porque si yo Exactamente. trato de argumentar, no voy a tratar de argumentar con cosas que estemos en la duda entre si es blanco o es negro, no. Tendré que ser con argumentos consistentes, con teorías consistentes que me ayuden a probar lo que yo estoy diciendo. Listo. La interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo o para los demás el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición, la que pretende descubrir solo para los demás el verdadero pensamiento del legislador, la que da el significado total de las cosas sin que nadie pueda refutar, o la que se hace por parte de los reyes y presidentes y solo a estas se debe considerar. ¿Cuál es la interpretación por excelencia? La que da por explicación por sí misma y hacia los demás. Exacto, sí, porque cuando yo interpreto no solo quiere decir que voy a interpretar o voy a deducir lo que dicen las normas, dilucidarlas solo para mí, sino también para el resto, para que el resto pueda entender qué es lo que se está tratando de decir con determinada norma. Interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por lo tanto también para la resolución judicial, es darle un nuevo sentido, es enfocar un único sentido, o es la resolución judicial sin opción a tener otro sentido para los abogados. ¿Qué es interpretar una norma jurídica? Entonces, lo que tengo de La primera, diferente justamente. esclarecer el sentido. ¿Por qué será esclarecer y por qué será no darle un nuevo sentido o enfocarle un único sentido? Porque justamente la interpretación surge debido a las ambigüedades o a las diversas interpretaciones que puede haber de una misma norma. Entonces, lógicamente su finalidad no va a ser nunca darle un único sentido, porque en este caso tendría que adaptarse al caso concreto al que buscamos aplicar. Ya, entonces, efectivamente, es esclarecer el sentido de una norma, ¿sí? Es darle luz a esa norma que estaba oscura, ¿sí? E incluso cuando, por ejemplo, nosotros veíamos que teníamos esta interpretación amplia y esta interpretación restringida, entonces, pese a que no necesitemos que esta norma sea interpretada porque su sentido es claro, necesitamos que los jueces o en este caso los abogados entendamos qué se nos trata de decir con esta norma y con el conjunto de normas que van de la mano, por ejemplo. Si bien está claro en el Código Civil, pero también tendremos que remitirnos a la Constitución. ¿Por qué? Porque no podemos soltar estas dos normas. Imaginemos que estamos soltando alguna de la Constitución del Código Civil, entonces no vamos a encontrar este sentido de persona que se le da en la Constitución
y que lo obtiene dentro del Código Civil. ¿Por qué no es darle un nuevo sentido? Porque cuando yo interpreto no quiero dar a conocer algo nuevo, sino algo que ya está establecido, solo interpretar, solo dilucidar qué es lo que nos quiere decir. ¿Y por qué no enfocar un único sentido? ¿Por qué? Porque si yo enfoco ese único sentido interpretando, voy a caer en el peor de los casos, en que solo lo que se haya interpretado, supongamos, por algún jurista o algún doctrinario, y que se lo haya hecho de manera errónea, puede hacer que los jueces caigan en el error también de interpretar mal. Imaginemos que nosotros aquí lo mencionemos al doctor Salgado, ¿sí? Entonces, como el doctor Salgado dice que el código, que el persona es todo lo que se mueve, ¿sí? Imaginemos que dice eso el doctor Salgado. Si nosotros le damos este único sentido, ¿sí? Al momento de interpretar, solo nos vamos a este único sentido, cometemos el error o podemos estar cometiendo el error de caer en lo que dice el doctor Salgado cuando ese no es el espíritu de la norma, ¿sí? Cuando se habla de interpretación jurídica, es completamente satisfactorio decir que se refiere a todas estas tres respuestas menos a una. A las disposiciones jurídicas, a las normas jurídicas, a los 10 mandamientos y al derecho. A los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos y el derecho. ¿A las dos era? No, porque eran 4 opciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería solo a los 10 mandamientos. Exacto. Porque Sí, solo los 10 mandamientos. cuando se habla de interpretación jurídica es completamente satisfactorio decir 3 respuestas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a interpretar, tenemos que interpretar disposiciones jurídicas, normas jurídicas y derecho. Si nosotros, supongamos, dejamos a un lado las disposiciones jurídicas, estamos cometiendo el error de dejar quizás alguna interpretación, algún reglamento, algún instructivo que lo den las autoridades dentro de su rama, ¿sí? Cuando omitimos interpretar la norma jurídica, entonces vamos también a caer en el mismo error de no interpretar las leyes en sí. Los cuerpos legales no los vamos a interpretar. Y cuando no interpretamos el derecho como tal, no nos estamos yendo hacia de dónde nacen estas normas jurídicas, ¿sí? Entonces imaginemos que si dejamos de interpretar cualquiera de las tres, vamos a dejar de interpretar el por qué nace cada una de ellas. Si no existiese el derecho, no existieran estas normas jurídicas. Y si no existieran las normas jurídicas, no existieran las disposiciones jurídicas, ¿sí? Entonces, por eso es los 10 mandamientos. Ahora ustedes me dirán, pero esto también en su tiempo, o para los católicos, también son disposiciones, pero esto no es una interpretación jurídica que se le hace. Listo. En la argumentación jurídica, la labor de los abogados dentro de la argumentación jurídica es, ¿cómo es? Técnica, convencional, de validación o quimérica. Técnica. Técnica. ¿Por qué es técnica, Manuel? Es técnica por motivo de que todo lo expresamos, o sea, en un fundamento, o sea, le damos el valor que merece, o sea, el por qué, el cómo, si no me equivoco. Exacto. Le damos algo secuencial, ¿sí? Entonces, el momento en que el abogado expresa su argumentación jurídica, lo va haciendo paso a paso. Sí, primero, por ejemplo, lo hace con hechos, luego con derecho. Sí, aplicamos una lógica, lo hacemos ya de manera técnica, porque ese va a ser ya nuestro fin, el llegar a lo que establece la norma. Imaginemos que lo hiciésemos de manera convencional, nos estamos yendo a la disposición de mi cliente, o a cómo hayamos los dos
convenido resolver, más no cómo debe resolverse, ¿sí? Quimérica no, porque esto entonces nos llevaría a una suposición, a un imaginativo, ¿sí? Y tampoco es de validación, porque nosotros no vamos a validar lo que estamos argumentando. Quien hace argumentos de validación vendría a ser el juez, porque él es el que valida la decisión que está tomando. Cuando hablamos en el discurso jurídico de interpretar un hecho, nos referimos a incluir ese hecho dentro de una cierta clase de hechos o bien subsumirlo a una norma, excluir ese hecho dentro de una cierta clase de hechos o bien subsumirlo a una norma, excluir ese hecho de una cierta clase de hechos pero subsumirlo a una norma o incluir ese hecho de una cierta clase de hechos pero no subsumirlo a una norma. Nos damos un discurso jurídico. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Podría, por favor, repetir la pregunta, Doc? Sí, Marta. A ver, cuando hablamos en el discurso jurídico de interpretar un hecho, nos referimos a incluir el hecho dentro de una cierta clase de hechos o bien subsumirlo a esta norma. Excluir ese hecho dentro de una cierta clase de hechos o bien subsumirlo a una norma. Excluir ese hecho dentro de una cierta clase de hechos, pero subsumirlo a una norma. O incluir ese hecho dentro de una cierta clase de hechos, pero no subsumirlo a una norma. Yo considero Creo que que es serían los hechos, la explicación de los hechos, subsumiéndolo a la norma, porque toda norma regula los hechos. O sea, Exacto. Entonces, si cuando hablamos, por nosotros... ejemplo, sí o no. Siga, sígame, Marta. Por ejemplo, si hablamos de que queremos explicar una compraventa, ¿no? O sea, igual nos fundamentamos en la ley, o sea, ¿por qué? O sea, el cómo y el por qué y en qué me apego para poder explicarlo o hacer una petición. O sea, pero en base a qué y el por qué. Exacto. Entonces, ¿cómo yo incluyo ese hecho dentro de una cierta clase de hechos? Pongamos el ejemplo de Manuel. Si Manuel tiene un carro y le da a Silvia, y Silvia le paga un valor, ¿sí? Le da en dinero, entonces vamos a transferirlo a esta clase de hechos en los cuales yo te doy un vehículo, tú me das el dinero. Y lo subsumo a la norma, entonces, y lo voy a subsumir a la norma, que es, ¿dónde lo voy a establecer? En un contrato de compra-venta, ¿sí? Entonces, primero voy a los hechos, a ver, ¿qué sí se relaciona con otros hechos? Sí, con el hecho de que tenga que yo dar algo a cambio de un valor económico. Muy bien, lo he puesto dentro de esa clase de hechos. Ahora voy, en cambio, a subsumir a la norma. ¿Qué quiere decir? Voy a ver en qué figura jurídica va a poder encasillar este hecho, ¿sí? Este acto. Cuando se habla de interpretar un texto, significa atribuir sentido o significado a un determinado. Cuando yo interpreto un texto, ¿a qué le atribuyo sentido o significado? A un fragmento del lenguaje, doctor. Ya, muchas gracias. ¿Cuándo es una interpretación auténtica? La interpretación auténtica, Doc, Ujú. dice que la interpretación auténtica se entiende en un sentido amplio, realizada por el mismo autor del documento, o sea, sin ninguna referencia a la idea. Bueno, bueno,
Perdón, me equivoqué. La Ujú. interpretación auténtica se entiende en un sentido amplio, la realizada por el autor del mismo documento interpretado. Exacto. Entonces, ¿quién va a realizar la interpretación auténtica? El mismo autor. Él va a saber por qué puso determinada, determinado, qué sé yo, artículo dentro de la norma. Pero nosotros veíamos que cuando se trata de interpretar, ¿a qué legislador nosotros teníamos que irnos? Cuando el juez debe buscar qué tipo de voluntad para argumentar. Lo debe buscar al legislador actual, al legislador histórico, a la voluntad de un grupo de personas. El legislador actual. Ya, ¿por qué debe ser al legislador actual? Porque el hecho se tiene que tratar en el presente, no ni en el pasado ni en el futuro. Entonces, el hecho es el que se está dando ahora. Entonces, él tiene que fijarse en las normas que se rigen hoy en día y no en las anteriores ni las que se podrían dar. Exacto, muchas gracias, Yanira. La interpretación doctrinal no puede ser vista como una recomendación, una sugerencia, una ley o una propuesta. ¿Cómo no puedo ver a una interpretación doctrinal? ¿Es cómo no o cómo la veo? Como no puedo ver. Como una recomendación, como una sugerencia, como una ley o como una propuesta. Como una ley. Porque Ya. porque la interpretación doctrinal hace referencia, o sea, se la entiende como una recomendación emitida tanto por abogados, profesores o en nuestro caso como los estudiantes de derecho. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué una solución no puede imponerse en el campo jurídico? Por ser de interés particular, por razones de buen sentido, por equidad o por interés general. ¿Por qué yo no puedo poner una solución o interponer una solución en el campo jurídico? Por interés personal, doctora. Exacto. Porque si yo tengo una solución que se refiere a un caso en particular, esta no va a poder imponerse en el campo jurídico, ¿sí? Como única solución. Que en cambio, si hubiese un fallo o una sentencia 3 veces bajo los mismos hechos, ahí sí va a poder imponerse en el campo jurídico, pero cuando ésta tome fuerza de jurisprudencia. ¿Sí? Entonces ahí ya se va a poder convertir, ya es vinculante para todos. Entonces aquí sí, Silvia va a poder dar como referente a tales sentencias en virtud de que se basan en los mismos hechos que ella está alegando, ¿sí? El juez debe Doctora, buscar que... Dígame, Manuel. sobre las sentencias con fuerza de ley, si no me equivoco, son las que son ratificadas en las 3 debidas instancias. Sí, cuando son sentencias de fallos de triple reiteración. Entonces, que en 3 casos se haya dado la misma sentencia. Y puede ser dentro del mismo caso de que se convierte en fuerza de ley, por ejemplo, si se mantiene en primer nivel en apelación y en casación, podríamos considerar una sentencia De fallo de triple ratificada 3 veces, reiteración, no, la tiene que podemos, ser, ¿no? no, tiene que ser diferentes, por ejemplo, actor Diana y César, Eduardo y Manuel, y Carlos y Lorena, bajo los mismos hechos, pero 3 sentencias. Que yo tenía entendido como le decía, pero bueno, para eso estamos aquí. Ya. A ver, ¿qué otra? Ya. Desde una perspectiva fenomenológica, se identifican 4 regiones sentenciales. ¿Cuál de estas no es una de ellas?
validación de códigos, hechos, derechos, inserción sentencial o argumentación. Validación de código. Ya. Muy bien. Gracias. ¿Cuál de estos no es un elemento de un silogismo? ¿Una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión o una recomendación? Una recomendación. Ya, gracias. ¿Cuál de estos no es un momento de la deducción? Postulación, demostración, axiomatización o inferencia sin prueba. Inferencia sin prueba. Ya. ¿Cómo se alcanza la conclusión en el razonamiento inductivo? Observando las conclusiones generales de otros, observando solo un grupo minúsculo de muestras, escuchando los comentarios de personas entendidas en la materia sin que deba hacerse un examen en la realidad, observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa. Si estamos hablando de razonamiento inductivo, nos íbamos a... Decíamos, si yo veo a una persona que, supongamos, a alguien que se encuentra en la cárcel y tiene un tatuaje de mariposa y observamos que 100 presos tienen el mismo tatuaje. ¿Qué es lo que nosotros vamos a inferir? Ya vamos a relacionar que todas las personas que tienen un tatuaje de mariposa son delincuentes. Entonces, ¿cómo se alcanza la conclusión en el razonamiento inductivo? Observando las conclusiones generales de otros, observando solo un grupo minúsculo de muestras, observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa, o escuchando los comentarios de personas entendidas en la materia sin que deba hacerse un examen en la realidad. Observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa. Ya, muy bien, gracias. ¿Cuál de estos no es un paso en el método inductivo? La observación, la formulación de hipótesis, la verificación o la ramificación. La La ramificación. observación. La ramificación. La ramificación. La yo observación sí es. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso para el método inductivo. Yo observo y luego sí continúo con el examen para llegar a esta conclusión general. ¿A través de qué razonamiento se obtiene una verdad? A partir del razonamiento inductivo, deductivo, doctora. Ya, muy bien. Ya, listo. Entonces, hemos repasado varias preguntas. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar el día sábado que tengo con ustedes? Todos tienen que traer esfero azul, ¿sí? Un esferito azul para que puedan hacer la corrección al examen, ¿sí? Perdón, para responder las preguntas. No se aceptará esfero negro, no se aceptará esfero rojo para la contestación de la evaluación, ¿sí? Si es que hay algún tachón, se anula la pregunta. ¿Listo? Supongamos, ustedes me dicen, docente, yo sé que es esta respuesta y me equivoqué. Y no, porque después yo estas los tengo que cargar en el sistema. ¿Listo? Entonces yo no puedo permitir que estén tachadas las respuestas. Ya les dije la vez pasada, no se acepta que se copien. Los que no van a dar la prueba de manera presencial son casos especialísimos. Quienes no vayan a dar esta evaluación, igual se tendrán que conectar al Zoom, rendirán su evaluación, pero ellos escucharán la clase de la práctica experimental y al finalizar
haremos una mesa redonda. ¿Sí? Entonces, yo les traeré algunos artículos de la Constitución, ¿sí? Ustedes igual la pueden traer en sus celulares descargada. Les digo los artículos, ustedes van a tener que interpretarlos, luego me van a argumentar y vamos a hacer una mesa redonda, ¿sí? Y en esto también van a participar los compañeros que se encuentren vía Zoom. ¿Listo? Entonces, para la prueba son 10 preguntas de opción múltiple. Tienen 15 minutos para realizar la misma. Eso creo que es todo lo que va a pasar el sábado. Dígame bien. Doctora, como vamos a realizar las pruebas en hojitas, digamos, supongo que ustedes nos van a cobrar también por eso, ¿verdad? De mi parte, Dianita, no. ¿No? Ah, ok. Solo quería saber eso, doctora. Gracias. Sí, por mi parte, no, yo no les voy a cobrar. No sé el resto de docentes, la verdad. Ahorita ahí sí nos va a apoyar con el cuestionario. Ya les dejo la clase grabada para que ustedes puedan analizarlo, ¿sí? Esta vez por lo que tienen que venir de manera presencial, yo no voy a poder darles ningún cuestionario. Otra pandemia, por favor. Que alguien se coma otro murciélago. Eso lo tomaré como que no quieren conocer a la docente. Ya me Ah, resentí. no, no, la sé. No, no, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Nadie ha Doctora, por dicho eso. favor, ayúdenos en el grupo que tenemos con el cuestionario. Tenemos muchas materias. No sea malita. No les voy a poder Nadie dar se va como a enterar. no les voy a poder dar como les digo porque como tienen clases presenciales, también fui alumna y me pueden traer papeles escondidos. Entonces, por eso no les voy a dar en realidad el cuestionario. Pero les voy a dejar grabada la clase y ustedes la van a poder ver, ¿sí? Deje el cuestionario. Sí, no, pero esta vez sí ya no les voy a poder ayudar en ese sentido. Bueno, no hay problema, no hay problema. Igual tenemos una clasecita de refresco antes de dar la prueba. Sí, nos hemos de tomar unos 10 minutitos para... ¿A qué hora tengo con ustedes? Deje revisar. Tenemos de 1 Tres de la... a las 3 de la tarde. Ya, perfecto. De 1 a las Entonces 3 de la tarde. sí, a la 1 ustedes pueden... Nos tomamos unos 10 minutitos, revisan un ratito y la dan a la prueba, ¿sí? Entonces, no, como les manifiesto y le dije al grupo pasado que ya son de cuarto, les digo, ni así me digan que ese momento vino el ángel Gabriel y los iluminó y ustedes saben que esa es la respuesta, no les voy a dejar poner corrector porque como les digo, voy a tener que subirla al sistema, entonces no está permitido poner corrector. Es más, está dentro de las instrucciones. Pena, qué Doctor, pena. igual se mantienen los 15 minutos para dar la prueba, ¿verdad? Sí, 15 minutos. Y después tenemos una retroalimentación. Perfecto. Listo. ¿Alguna duda o inquietud? Pues no. ¿No? Entonces nos vemos. Dígame. Doctor, hay una preguntita. Digamos, ¿cómo nos damos cuenta qué aula nos toca? Tal vez eso nos podría informar, doctora. Van a estar, Sobre respecto. nos toca... Dianita ¿Sí? es en el bloque 105. Ya les pasé el grupo.
Solo que ya, solo voy me a gustaría que revisar. la doc nos ayude indicándonos por qué dirección, por qué calle o algo entonces, porque la universidad es extensa. Ya, a ver, ustedes si han visto el redondel de la universidad, ustedes tienen que subir todita la cuesta, ¿sí? Casi donde está el obelisco, ahí son los bloques. Yo voy a tratar de que Jimenita me pase la dirección para enviarles. ¿Cómo van a estar divididos? En el primer piso me parece que es, todos los segundos. Déjenme ver, por aquí me mandaron. Sí, es la carrera de administración, dice, junto al obelisco de la UNL. Entonces, ustedes van al obelisco y ahí ya pueden guiarse, ¿sí? Ustedes van a estar, segundo B, en el aula 105.33. Que me imagino que Entonces, bueno, le podemos decir al taxi, déjenos en el obelisco de la UNL. sí, como les digo, es del redondel, suben todita la cuesta. Y ahí ven es azul el obelisco con unas manos, ¿sí? Ven Sí, ese y sí. ahí se quedan. Llevarán agüita para la cuesta. Igual, Cuidarse. igual creo los que son de Loja sí deben conocer, entonces con ellos se pueden guiar. Yanita, creo que ustedes de Loja y no conocen. Sí, doctora, yo no, no me ubico por arriba, es que yo no sé, pero igual voy a conocer ahora. Ya. Entonces no la cojan a la Yanita de guía turística. Nada más bien el que llegue pronto puede enviar la ubicación al grupo de WhatsApp. Entonces ahí por Exacto. GPS ya se puede llegar. Por acá es. Igual van a estar también pegados en la puerta de su aula, va a estar pegado el paralelo, ¿sí? Va a decir segundo A, segundo B, segundo C, ¿sí? ¿Ya? Doc, hay una consulta, una pregunta. ¿Hay wifi, por ejemplo, yo llevo una tablet con todos los libros cargados ahí? Sí, sí, Entonces, sí, ya. ¿cómo? Se pueden conectar a la red de la universidad, es con su correo electrónico de la universidad. Ahí ya con los datos. Ujú. Listo. Listo. Doctor, pregunta, saliendo de esta clase, ¿ya la podemos encontrar puesto el link en el EVA, en el Drive? Sí, sí, yo la voy a dejar cargando, más o menos a las 11 se ha de terminar de cargar porque tengo otra clase también. Entonces, los dos los voy a dejar subiendo y ya, para que se les cargue, ¿sí? Gracias. Ya, Gracias, Doc. Pase bien. listo. Entonces, los veo el día sábado. Un abracito. Gracias, Muchas gracias, doctora. doctora. Una bonita noche.